El director general de Innovación y Formación del Profesorado, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, domingo-dominguez, ha inaugurado esta mañana en Nerva las jornadas provinciales de formación de directores y directoras de centros educativos, con la intención de dar a conocer las bases legales de la relación entre la dirección y la administración, además de dotar a los docentes con cargos directivos de estrategias de dinamización de equipos. Conocer dinámicas de organización interna que favorezcan el desarrollo de la identidad de un centro y la nueva normativa que regula la evaluación en secundaria. Bueno, pues hoy estamos aquí en Nerva, en el Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas, porque hay un encuentro provincial de formación de directoras y directores organizado conjuntamente por la Delegación Territorial de Educación de Huelva, el CEP de Aracena y las asociaciones ASADIPRE y ADIAN, que son las asociaciones de directoras y directores de centros de primaria y de centros de secundaria de toda Andalucía. Estamos haciendo jornadas de formación para directoras y directores en todas las provincias andaluzas y hoy aquí en Nerva se hacen estas jornadas provinciales. Estamos en un momento muy importante en la educación andaluza porque queremos dar ese paso cualitativo a la excelencia y el éxito escolar, y para ello es fundamental el papel que juegan las directoras y los directores en los centros educativos. Deben de convertirse, ya de hecho lo son, en los líderes pedagógicos que dinamicen sus centros educativos para que las comunidades autónomas, las comunidades educativas de sus centros pues caminen hacia esa excelencia educativa y hacia la mejora de los rendimientos escolares. Así que yo desde aquí lo que animo para que tengan una buena jornada. En la jornada de hoy, organizada por la Delegación Territorial de Educación a través de los centros del profesorado de la provincia de Huelva, en colaboración con asociaciones profesionales, se han ofrecido varias ponencias y talleres dirigidos a equipos directivos de centros educativos. La ponencia va a girar en torno a 3 puntos fundamentales. Uno es el para qué la dirección en la administración educativa, puesto que los centros docentes son de titularidad pública y el personal que desempeña su trabajo en los mismos está al servicio de las administraciones públicas. Veremos esa primera parte a través de las competencias de la dirección, las que ha consolidado la actual Ley Orgánica de Educación, más las modificaciones que ha introducido, reforzando el papel gestor y de liderazgo que tiene que tener la dirección de los centros. Y las otras 2 líneas fundamentales de mi intervención serán una sobre la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común. Nos detendremos en aspectos clave como quién son los interesados, qué derecho les asiste en su relación con las administraciones educativas, en este caso los centros donde están matriculados sus hijos o donde ellos mismos pueden ser los alumnos o los sectores e entidades que participan. Veremos también los actos administrativos, la manera de documentarlos y la actividad de las administraciones, que es el trabajo que desempeñamos diariamente los que estamos al servicio de las administraciones y que a veces se nos olvida que son precisamente actividad administrativa. Y la última línea de la ponencia irá sobre el régimen jurídico del sector público, donde analizaremos los órganos, los administrativos, donde el principal es el equipo directivo, que es el órgano ejecutivo de los centros, junto con los órganos colegiados que tenemos en los centros, que es Consejo Escolar, claustros y los departamentos y equipos de coordinación docente. Eso para acabar viendo la responsabilidad patrimonial y el papel que tiene la dirección cuando ocurre alguna cuestión de este tipo en el ámbito de su centro. Y el tema que yo voy a tratar en el taller que desarrollaré, la segunda parte de la jornada, pues versa en torno a la dinamización de equipos docentes. En concreto vamos a hablar sobre la inteligencia colectiva. La línea que seguiremos más o menos, situaremos un poco los diferentes tipos de liderazgo educativo que hay para acabar situándonos en el liderazgo dialógico como forma de transformar los centros. Hablaremos de los claustros y de sus posibilidades, conocer fortalezas y debilidades de los profesores para tender puentes y permitir conseguir mejores resultados. Y por último siempre hablaremos un poco de los sueños, ¿no? Porque los coles también se crean consiguiendo sueños, y hablaremos de faros y de perseguir objetivos. Y mi ponencia de hoy va sobre cómo construir la identidad de un centro. Entonces concretamente voy a hablar sobre los planes de formación y cómo los planes de formación pueden incluirse dentro del plan de mejora, el plan de evaluación de un centro, y así afectar positivamente al rendimiento escolar. Los talleres que vamos a organizar hoy le están dedicados, la parte que yo voy a impartir, está dedicada a la evaluación en secundaria.
Se trata fundamentalmente de realizar un repaso por las novedades que hay en la evaluación, a partir de la aplicación de la LOMCE y de su desarrollo normativo en Andalucía. Vamos a hablar, por tanto, del currículum, vamos a hablar de los elementos del currículum, vamos a hablar de los objetivos, vamos a hablar de las competencias, vamos a hablar de la principal innovación, y es que a partir de ahora vamos a evaluar por competencias. Los contenidos son un instrumento para un medio para conseguir que los alumnos consigan, que el alumnado tenga una serie de competencias clave, antes se llamaban básicas, ahora clave, que son las que le van a permitir a lo largo de la vida poder resolver un problema de forma adecuada. Es decir, los contenidos sirven siempre que se puedan aplicar. Si no los podemos aplicar al mundo real, entonces los contenidos al final no son más que una especie de dominio enciclopédico. Por eso hablaremos mucho de los estándares de aprendizaje evaluables, que es el nuevo instrumento de nivel de logro que tenemos para saber si realmente un alumno ha conseguido adquirir las capacidades y los objetivos que la etapa quiere que consiga. Lo vamos a hacer en secundaria y en bachillerato, pero fundamentalmente en secundaria, porque este año se plantean una serie de cuestiones como la titulación en secundaria, etcétera, etcétera, que son de mucho interés para los centros educativos. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, junto a su concejala de Educación, Lola Ballester, ha sido la persona encargada de dar la bienvenida a los 80 docentes con responsabilidades directivas en diferentes centros educativos onubenses que participan en estas jornadas. Muy bien, pues buenos días, señor director general de Innovación Educativa, diputado, concejala, jefe de servicio, directora del Centro de Profesores de Aracena, bienvenidos, bienvenidas a Nerva. Yo no voy a hablar de educación, evidentemente, en mi bienvenida, porque para eso ya lo ha hecho el director general, que me consta por la cantidad de veces que hablamos y por la amistad que nos une, de cuál es el esfuerzo y cuál es la implicación que está teniendo el gobierno andaluz en mejorar la calidad educativa de nuestro centro. Y yo creo que esto es un paso, y creo que se va a ver en el futuro muy cercano el que esa apuesta decidida y que eso va a ser así, que va a ser cierto de que vamos a mejorar bastante en nuestra educación. Yo simplemente daros la bienvenida a Nerva, y yo cada vez que tengo oportunidad de que haya un foro diverso, lo que intento es, para los que no conocen mi pueblo, pues decirle dónde están. ¿Y dónde estáis desde el punto de vista histórico? Pues deciros que estáis en una antigua aldea de Zalamea la Real, que se llamaba Río Tinto, no Nerva, que después unilateralmente se independizó, como los catalanes, de Zalamea. Lo que pasa es que acabaron con la independencia, acabaron de una manera menos diplomática que lo estamos haciendo ahora, y se puso el nombre de Villa Libertad. Lo digo para que cojáis el concepto del pueblo en el que ahora mismo vaya a realizar la jornada. Y después al final nos llamamos Nerva, nos independizamos un 7 de agosto de 1885, y nos pusimos Nerva por una placa que se encontró en el término municipal dedicada al emperador Nerva. Somos el único pueblo en el mundo que llevamos el nombre de un emperador romano. Y para los que les guste la geografía, o se dedique a la geografía, deciros que estamos en la parte más oriental del Andévalo onubense, el Andévalo minero, que cuenta el municipio con la cota más alta de todo el Andévalo, que es la Sierra del Padre Caro, con 704 metros por encima del nivel del mar. Para los que les guste la geología, deciros que contamos con un monumento natural único en el mundo, que es la montera de Gozan de Peña de Hierro, y desde aquí os invito a que paséis a conocerla. El sitio es libre, lo podéis visitar sin ningún tipo de traba, y es una montera de sulfuros masivos, pues que es única en el mundo. De que aquí nace el Río Tinto, no nace en Río Tinto, nace aquí en el término de Nerva, al pie de la sierra que he dicho del Padre Caro, en la emblemática peña del Hierro. De que los que les guste la ciencia, decir que ahí es donde se encontraron los extremófilos, que fue el profesor de la Complutense Ricardo Amil el que los descubre. De que aquí en Nerva, en esas aguas, se ha probado la sonda de la NASA que ha ido a Marte. De que aquí tenemos varios endemismos, y el más importante es la erica de Valencia. Tenemos unas formaciones también de ericáceas muy completas, la erica austral y la erica arbórea, muy parecida a los brezales que hay en la zona de Escocia, para aquel que le guste la botánica. De que tenemos además varias zonas con especies protegidas importantes. Yo es que soy
soy forestal. Entonces, es una cosa de, coño, el alcalde se ha preparado, no me lo he preparado, es que trabajo en el tema. Tenemos cigüeña negra, tenemos nido de búho real, tenemos una colonia de avión roquero, es decir, para el que le guste eso es un pueblo interesante. Y para el que le guste el arte, nuestro lema en Nerva es Nerva, tierra de artistas. De aquí es Vázquez Díaz, de aquí es Labrador, Moniz Mora, Evaristo Márquez en escultura. Hemos tenido un premio nacional de literatura, que es José María Morón. Y ahora mismo mañana, como decía el director general, vamos a inaugurar, y la directora del CER, vamos a inaugurar este auditorio que está remozado. Si lo hubierais visto hace unos meses estaba bastante más deteriorado, y le vamos a poder poner el nombre de un nervense ilustre, que me imagino que todo el que le guste la música lo conocerá, que es Javier Periane, que mañana vamos a contar con él aquí. Por lo tanto, este es mi pueblo y este es Nerva, y yo por lo que os invito a que lo conozcáis, si os da tiempo. Tenemos aquí a nuestra concejala de Educación, que es Lola Ballester, que es compañera vuestra, que va a estar también en la jornada, y que seguramente, para aquel que lo necesite, será una perfecta anfitriona, y os podrá enseñar, si alguien quiere, pues algo del pueblo. Aparte de todo esto, pues tenemos un museo que está abierto para aquel que lo quiera visitar. Es una pinacoteca que yo siempre digo que es la más importante de la provincia, después de la capital, evidentemente, donde tenemos los bocetos, los frescos de la Rábida. Pues los bocetos originales están aquí porque son de Vázquez Díaz, como todos sabéis, y que los tenemos aquí en el museo. Tenemos cuadros de Alfonso XIII pintados por él, tenemos a Labrador, tenemos un fondo pictórico bastante importante, porque esa es la manera de ser que tenemos los nervenses. Quizás no veáis un pueblo muy limpio, no veáis un pueblo muy arreglado, pero yo siempre digo que, bueno, que lo más arreglado que suele tener el humano son las lápidas de los cementerios, pero lo que hay debajo está muerto. Nosotros preferimos mantener un pueblo vivo, apostar por la educación, por la cultura, por el arte, porque el otro ya seguramente tendremos tiempo de hacerlo. Así que, bienvenidos, que paséis un buen día, que paséis una buena jornada, que sea fructífera. Muchas gracias. Para nosotros es un orgullo que todo lo que es directores y directoras de toda la provincia de Huelva se reúnan hoy aquí, porque hoy a nivel educativo supone un arranque para iniciar nuevos cambios en los centros de nuestro municipio y, como he dicho, de toda Huelva. Yo siempre digo que la educación no es algo estático, que es algo dinámico, que hay que ir innovando con los tiempos que van corriendo, que nos debemos de actualizar, que no solamente somos un centro con unos contenidos, sino que un instituto, no solamente, repito, el de Nerva, el de todo el mundo, un instituto va paralelo pues, a un contexto histórico, a un contexto social, a un contexto político, económico, y eso es lo que debemos de tener en cuenta, la evolución en paralelo, y de ahí la importancia de estas jornadas. Se van a tratar temas como es la evaluación. El hecho de evaluar a los alumnos no es fácil. El hecho de evaluar a los alumnos no se trata de algo numérico, de un 5, un 4, un 2, un 1, un 9 o una matrícula. Evaluar a un niño es mucho más, porque lo que pretendemos es lograr en ellos unas capacidades que adquieran a lo largo de su enseñanza unas habilidades, no solamente sociales, sino unas habilidades que les enseñen a enfrentarse al mundo. Y como he ido indicando, hay que ir evolucionando a la vez que el tiempo. Y uno de los puntos fundamentales del día de hoy es la evaluación, la planificación, el empleo de los recursos. Y todo eso forma un mare magnum en el mundo educativo que tienes que saber gestionarlo y estructurarlo como si fuera un puzzle. Porque si consigues que las piezas casen, nuestros alumnos tendrán un rendimiento óptimo. Si esas piezas no casan, pues evidentemente el resultado y el rendimiento del alumnado no será el que esperábamos. Pieza clave, los directores y las directoras. Es una pieza clave fundamental. Los directores son el eje y a partir de ahí comienza un engranaje. Los directores y directoras son los líderes de sus centros educativos, siempre usando la palabra no como el cacique. Un director debe de tener las destrezas, las habilidades de contagiar a su claustro de profesores de ese cambio al que yo estoy haciendo mención. Debe de contagiarles del impulso, de la innovación, del empleo de nuevas tecnologías y que parte del rendimiento del alumnado depende de esa pieza básica que es el director y la directora. De ahí que el director de innovación hablara de liderazgo pedagógico. Todos los directores y directoras se deben de alzar como líderes pedagógicos. Deben de
absorber la información que hoy aquí en el Conservatorio de Nerva se les va a transmitir y transferirla a sus centros. Y allí los que van a ser beneficiarios de esta información es nuestro alumnado. Entonces, lo que hoy se ha aplicado en los centros educativos es lo que va a dar entidad propia a cada uno de los centros. Entonces, la información que hoy se dé aquí no va a ser la misma en Nerva que en Río Tinto, que en San Bartolomé de la Torre, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el alumnado de cada uno de los centros tiene un perfil. Entonces es una misma información pero aplicada de diferente manera, y ahí es la importancia que tiene esta formación de hoy. Vuelvo a repetir, el director y directora como base fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, el claustro de profesores como una red de colaboración interna para que repercuta en los niños, y no se puede olvidar nunca a las familias. Junto con los directores forman una base fundamental en el desarrollo de la enseñanza de nuestros adolescentes. Las familias son determinantes y todo esto que yo acabo de mencionar forma una comunidad educativa que da entidad a los institutos y que los hacen referentes o bien en el propio municipio o en este caso en la comarca, en la provincia o en lo que es una comunidad. Personalmente, como concejala de Educación, espero que nuestro centro acoja toda esta información y que nos consideremos con esas buenas prácticas que también está impulsando la Junta de Andalucía, y que seamos repercusores y asumamos un rol activo en lo que es la enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado, y podamos presumir de un instituto y de un colegio en Nerva como debemos de respetar y como debemos de impulsar. Y agradeceros que me hayáis escuchado, invitaros también a que forméis parte siempre del proceso educativo de nuestros niños y de nuestras niñas. Y aquí quiero hacer una reflexión sobre que los contenidos forman parte, pero no es lo fundamental, que la educación va mucho más allá, y nosotros, como responsables y como tutores y tutoras de nuestros niños, debemos de implicarnos en ella. Las jornadas se han llevado a cabo en las instalaciones del Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas de Nerva y se ha abierto con la interpretación de la 9ª Sinfonía de Beethoven, más conocida como el Himno de la Alegría, a cargo de Víctor y Valeria, 2 alumnos de piano del Conservatorio anfitrión.